buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo el primer volumen de las nuevas colecciones de juegos de PlayStation 2. En esta primera colección me centraré en los 5 videojuegos que más me sorprenden gráficamente de esta fantástica consola. Al ser una lista un poco reducida, antes de empezar con este top 5, quiero hacer mención especial a algunos videojuegos que se han quedado fuera de esta lista y que podrían estar perfectamente en este top 5. Como por ejemplo Black, uno de los mejores shooters de la PlayStation 2, que destacaba por una gran calidad gráfica y sobre todo por unos espectaculares efectos de destrozos que para una PlayStation 2 era de lo mejor que se podía ver en shooters de primera persona. Jak 3 es otro que para mi opinión sorprende gráficamente. Esta gran obra de Naughty Dog se ve de lujo si exprimes el emulador PCSX2, poniendo una resolución interna más alta y junto a un bonito reshade para destacar los colores. El juego puede ganar muchos enteros y convertirlo prácticamente como si fuese un juego de PlayStation 3. El Resident Evil 4, el Metal Gear Solid 3 y el GTA San Andreas serían otros de los videojuegos que podrían estar perfectamente en este top 5, ya que llevaban la PlayStation 2 al límite. De todas formas, abajo en los comentarios podéis comentar algunos de los videojuegos que vosotros añadiríais a esta colección. Número 5 es para el Burnout 3 Takedown, lanzado a finales del 2002, donde Criterion lanzó uno de los mejores Burnouts que se han hecho de esta fantástica serie. Llama la atención su gran acabado gráfico, donde destaca sobre todo el potentísimo motor gráfico que utilizaba, donde llevaba la PlayStation 2 al límite, capaz de mover unos escenarios enormes y con gran nivel de detalle a velocidades vertiginosas, y además sin sufrir ninguna ralentización. El modelado de los coches está bastante bien, mejoraron con respecto a anteriores entregas, pero sobre todo destaca los efectos gráficos que se aplican a toda la imagen para representar el frenetismo del turbo y también el sistema de daños en tiempo real con efectos de chispas, humo y explosiones muy espectaculares. Este Burnout 3 Takedown, si los primes con el emulador PCSX2 junto a un bonito reshade, puedes conseguir resultados como si estuvieras jugando al Burnout Paradise de PlayStation 3. En el número 4 es para el Tekken 5, el mejor y más completo juego de lucha en 3D de PlayStation 2. Gráficamente destaca el modelado de los luchadores, sobre todo las caras tienen un aspecto muy realista con muy buenas texturas y efectos. Las animaciones de los luchadores son también impresionantes, muy fluidas y variadas.
los escenarios completan el sensacional apartado gráfico del Tekken 5, muchos de estos escenarios son destruibles en tiempo real, además de ser muy detallados. Sin duda, el Tekken 5 de la PlayStation 2 fue un excelente port del arcade y con el emulador PCSX2 puedes conseguir excelentes resultados como si se tratara de un juego Next Gen. Rin, Pyo, To, Sha. Ah, you got it all wrong. Sha, like this. Sha, sha. There, now, ready. Kai, Jin, Ritz, Zen, Zen. No, you're hopeless. Ah. Continue. En el número 3 es para el impresionante Shadow of the Colossus. En 2005, el Team Ico lanzó esta majestuosa obra, una maravillosa aventura que nos pone en la piel de un joven muchacho que quiere resucitar a su novia fallecida. Esta magnífica aventura nos traslada a una tierra lejana en la que solo habitan criaturas de un tamaño enorme. Gráficamente es verdad que los escenarios están un poco vacíos, pero las épicas batallas con los gigantes hace que sea un título muy sorprendente. Algo que raramente se pudiera pensar hacer en una consola como la PlayStation 2. Si exprimes el emulador y lo consigues mover a resoluciones internas más altas, es como si estuvieras jugando a una excelente remasterización, manteniendo todo el original y mágico mundo del Shadow of Colossus. Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. En el número 2 es para el espartano más famoso, God of War 2, que fue lanzado durante el 2007 cuando la consola PlayStation 2 daba sus últimos coletazos. Desarrollado por un equipo de Sony Santa Mónica, consiguió un apartado gráfico de auténtico escándalo.
gráficos está por encima de cualquier otro título de acción de PlayStation 2 y las animaciones de Kratos son rápidas y fluidas. También los enemigos lucen un diseño de escándalo, especialmente cuando la cámara se concentra en ellos a la hora de ejecutar los golpes finales. Además, en PC con el emulador puedes jugarlo a resoluciones internas más altas, y si le acompañas con un reshade adecuado, prácticamente conviertes este God of War 2 en un juego realmente espectacular hoy en día. Número 1 y muy merecido para mi opinión, para Gran Turismo 4. Muchas veces me he preguntado si este juego era realmente de PlayStation 2, ya que es realmente sorprendente el apartado gráfico fotorrealista que consiguió este Gran Turismo 4. De opciones gráficas puedes incluso jugarlo en panorámico a 1080i y sorprendía ya que se movía muy fluido y no había prácticamente ralentizaciones. La experiencia en Gran Turismo 4 sigue siendo impresionante. Los efectos de luz, la acumulación de vehículos en determinadas zonas, el público que se agolpa junto a la calzada en determinados circuitos y demás detalles técnicos convertían a Gran Turismo 4 en una obra técnica rara vista en una PlayStation 2. Además, tanto los escenarios como los coches rozan la calidad fotorrealista, y si lo juegas con el emulador a resoluciones internas de 2K o 4K, prácticamente la experiencia es alucinante.